es un placer finalmente tenerles ya aquí de nuevo con la vida integral. En nuestros lunes, como siempre, en este caso pues una charla un poco diferente. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que lo han pedido muchas personas y que seguramente lo vamos a tratar en profundidad más adelante dentro de el esquema de un seminario que queremos establecer a finales de marzo. Pero antes de todo, primero que todo, pues quisiera introducir algo muy interesante que está pasando. Es un trabajo que ha estado tomándonos bastante tiempo y es un seminario que ha sido enfocado a los padres, que en muchos casos son ustedes, y que han buscado, nos han preguntado sobre algún método o métodos para educar a sus hijos sin violencia, lo cual en estos días es algo que es necesario, con tanta violencia, tanta problema en las escuelas y suicidios y demás. Entonces hay un curso gratuito que arranca este miércoles. El nombre exacto es Las 5 herramientas para educar sin castigar. Y es un curso que ha tenido mucho éxito, es la segunda vez que lo lanzamos. Y para todos ustedes que estén interesados, esta es la oportunidad. Para todos ustedes que sean padres y quieran conocer en detalle las herramientas integrales que llamamos, o de conciencia, para educar a sus hijos, puede ser un tema muy interesante. Yo se lo recomiendo. Y bueno, es este miércoles. Para suscribirse o para mirar el curso gratuito que se presentará este miércoles, simplemente van a la página de La Vida Integral, accesan el curso y se suscriben. Es así de sencillo. Bueno, para el día de hoy lo que queremos es establecer una charla. O sea, el Zoom va a estar abierto. Yo simplemente voy a comenzar a mostrar o a darles unas ideas de lo que, en mi opinión, es este tema de llegar a ser iluminado o de ser una persona de alta conciencia o que busca desarrollar conciencia desde un punto de vista práctico. Pero la idea es que ustedes, a través de esta charla, pregunten tanto como quieran, tengan la intención de conocer un poco más en profundidad lo que es este tema. Y bueno, con sus preguntas vamos hilando esta conversación. Bueno, primero que todo, yo recién llegué de un retiro que hice por una semana en India. Es la cuarta vez que lo hago, la sexta vez que lo hago. Pero esta vez fue algo interesante, puesto que fue la primera vez después de haber aprendido, de primera vez después de haber sido dado como profesor, graduado, digámoslo así, 5 años hace, de este proceso de volver al sitio donde aprendiste, volver a reconocer los espacios y los ambientes en donde estuviste metido por 5 meses y más o menos aprovechar y sacarle jugo a esa experiencia. Y con ello de pronto también integrar todas estas ideas que fueron aprendidas y todas estas experiencias que fueron aprendidas en este tiempo. Entonces quería traerlo a colación dentro del esquema de lo que llamamos el ser iluminado. El ser iluminado es una frase que tiene mucho contexto místico y tal vez poco contexto práctico, digámoslo así. Cuando uno habla de una persona iluminada, lo primero que se le viene a la cabeza, bueno, es Jesús o Buda o cualquiera de estos seres avatares que han habido tantos. Dentro de la historia de la India han habido muchísimos. Está Yogananda, Paramahansa Yogananda, está Sri Ram Das, está una infinidad que me tomaría más tiempo enunciarlos que explicarles realmente en el fondo qué significa. Lo que entendí dentro de estos 5 años, volviendo a este retiro en la India, es que el ser iluminado o el llegar a ser una persona consciente de que es consciente es algo que cualquier persona puede llegar a encontrar. Es simplemente un proceso de práctica, un proceso de búsqueda interior. Para eso, lo más importante
y esto es una cosa muy importante, es darse cuenta que la vida en general, para la mayoría de la gente, consiste en aceptar las circunstancias. Y aceptar las circunstancias significa, oh, tengo un problema, carambas, no sé qué voy a hacer, se me acabó el mundo, esto es un drama, vamos a ver qué pasa, pero no sé si pueda. Y no se tiene la idea o la intención o la claridad de que cualquier problema se puede manejar con una perspectiva diferente. Entonces, lo que esta experiencia me muestra es que si uno vive una vida intencionada, con una intención clara, con un deseo claro, se sale este ciclo de aceptar la vida de tal como es. O sea, el ciclo de intencionar lo que tú quieres, de buscar que lo que tú haces tenga un sentido para ti y para los demás, es realmente el camino hacia este proceso de ser iluminado, a este proceso de ser consciente de que eres consciente. Y dentro de ese camino, pues hay muchos pares, digámoslo así. Hay personas que para ellos el ser iluminado es encontrar una paz interior y ya, suficiente. Para otros es servicio a los demás, suficiente. Tantas personas que conocemos dentro de ese esquema de servicio. Para otros es el desarrollo máximo personal espiritual. Una combinación de todos esos podría ser San Francisco de Asís, por ejemplo. Para otros es simplemente establecerse en un punto en donde no quieren un contacto con la sociedad y simplemente se retiran. Y dentro de esos esquemas hay muchos monjes que piensan que ese es el proceso de convertirse en un ser consciente, en un ser iluminado. Dentro de la filosofía, lo que yo aprendí, la idea es que el proceso de ser iluminado se convierta en un proceso de servicio a los demás, pero un proceso de servicio en cuanto a que todos estos métodos que tú puedes aprender con nosotros o con cualquier otro maestro que enseñe meditación o yoga, puedan ser integrados a la práctica diaria. La práctica diaria significa la vida diaria que tú tienes como padre, como profesional, como persona que tiene requerimientos y obligaciones. Así que en el fondo, ellos lo llaman la vida de los rishis. Rishi significa una persona iluminada que puede entregar esa iluminación, ese ser interior como servicio a los demás. Y en el proceso, él consigue seguir avanzando espiritualmente. O sea, en el fondo, es algo muy interesante. Como yo lo veo, es un aprendizaje de ser simplemente una persona que acepta las cosas a una persona que cambia las circunstancias de una manera intencionada a través de una serie de métodos que han sido enseñados por milenios. Dentro de este esquema de ser iluminado, una cosa que vino a mi cabeza en estos días de retiro era que la práctica, el método que nosotros hacemos es un método muy particular, requiere ciertos esquemas y cierta cantidad de días que debes ejecutarlos dentro del esquema de un retiro. Entonces, para replicar lo que hemos buscado hacer en este seminario, en este retiro que vamos a hacer en marzo, que van a ser básicamente 3 o 4 fines de semana, es tratar de llevar la misma experiencia que nosotros tuvimos en India a un contexto virtual en donde vamos a enseñar unas prácticas y queremos que ustedes las ejecuten, las integren a su vida y de esa manera pueden experimentar de alguna forma lo mismo que nosotros hemos experimentado en estos viajes a la India. Y con ello puedan ustedes avanzar dentro de su proceso. Cada uno tiene un proceso diferente de crecimiento en todos los aspectos. Otro tema que es muy interesante y pues dentro del proceso de iluminación, se dice, y esto es muy particular de lo que llamamos la teoría integral, que es parte importante de la estructura vital de nuestra empresa,
La teoría integral dentro del esquema de crecimiento espiritual predica que no es solamente la práctica de un esquema espiritual la forma de evolucionar como persona, como ser humano, sino implica también una evolución también a nivel psicológico y una evolución a nivel físico. Lo que Ken Wilber quiere decir con eso es que a nivel psicológico uno debe buscar sacar toda la basura que está acumulada dentro del subconsciente a razón de los traumas o de los procesos que hayan sido difíciles para cada uno de ustedes. Y esa filosofía, esa visión no existía en las culturas milenarias que practicaban esta meditación. Sin embargo, es esencial hoy en día encontrar la forma de ejecutar ese proceso. Y nosotros, pues, obviamente dentro de ese esquema creemos que es esencial utilizar la psicología como herramienta incorporada dentro de la práctica que nosotros ejecutamos. Y la tercera pata, digamos así, de la base de nuestra estructura de vida integral o de enseñanza védica integral es el ser físico, que significa la práctica de un método para mantener el bienestar físico. Y con ello quiero decir, no solamente es sentarse a hacer yoga y doblarse como una melcocha, sino es mucho más profundo. Es poder entender qué significa las prácticas de asanas y poder alimentarse de una manera apropiada. Esas dos variables generalmente no las abordan o las abordan de una manera muy somera muchos practicantes de yoga. Y aquí queremos ser muy prácticos, muy eficaces, muy científicos en por qué se hace lo que se hace y cuál es realmente la consecuencia de hacer esto y de hacerlo bien. Entonces, esas tres paticas que hemos creado, que creemos es la base de una práctica sostenible, espiritual y de crecimiento humano, es lo que queremos enseñar en este seminario en marzo. Pero bueno, fuera de darles esta visión, quiero escuchar lo que ustedes piensan, sus experiencias, sus preguntas. Así que quiero abrir los micrófonos para quien quiera de ustedes hablar o preguntar lo que quieran, puesto que creo que es más importante el feedback que yo sentarme aquí a pontificar respecto a mi experiencia. Así que quien desee hablar en este momento, pues porfa, levanta la mano y estamos todos listos para escucharte. Cualquier pregunta que tengas. Así que no sean, ¿cómo se dice? Tímidos. Todo lo que quieran saber sobre este tema, este es el momento particular. Les voy a dar unos 2 minuticos y si nadie se anima, seguiré con la charla entonces. Vamos a ver. ¿Quién tiene una preguntita que no pueda aguantar sin mencionarla? A ver. Ahí tienes a Silvia, Oscar. Bueno, Silvia, cuéntanos. Oscar, buenas noches y buenas noches para todos. Yo Hola, tengo Silvia. una curiosidad y es, ¿cómo llegaste a este camino de iluminación? ¿Qué fue lo que te llevó allá? Vale, es una buena pregunta porque en general la gente no se cuestiona personalmente en este proceso de cómo crecer a ser una persona que es consciente de que es consciente, a menos que tenga problemas. O sea, en el 90% de los casos, el proceso de crecimiento espiritual es causa o consecuencia de un problema personal. En mi caso, pues fue en su momento el cambio 2008, estamos hablando más o menos, en cuanto aquí en Estados Unidos fue una crisis económica. Yo perdí mi trabajo y en ese proceso de perder el trabajo también estuve en un divorcio. Entonces las dos cosas se generaron al mismo tiempo y no encontré una práctica que me pudiera dar una calma personal apropiada. Yo hacía deporte, hacía maratones, triatlones, hacía todo tipo de cuestiones sociales como para encontrar, digamos, una estabilidad.
Pero no fue sino hasta que realmente me senté a la práctica, a hacer práctica de meditación, que encontré que este proceso, esta técnica, esta tecnología es muy eficaz en poder centrarte, poder equilibrarte. Muchas gracias. Vale. ¿Quién tiene otra preguntita? Yo sé que muchos de ustedes han practicado, así sea un poquito de meditación, o son curiosos al respecto. Así que cualquier tema que quieran profundizar dentro del contenido védico, de pronto les puedo explicar un poco más en detalle qué es. Sin embargo, pues aquí estoy abierto a un poquito más de preguntas, si alguien tiene alguna. Veamos. Veo que también está aquí mi colega Fernando. ¿Tú quieres agregar algo, Fer? ¿Ahí me estás oyendo? Sí, claro que te escucho. Dame 2 minuticos, hago una transacción aquí online y ya vuelvo contigo. Vale. Mientras tanto, entonces aprovecho para darles un conocimiento sencillo y básico de qué es esto de meditación védica. Esto de meditación védica lleva miles de años de ejecución en la India. Se piensa que arrancó hace unos 10.000 o 15.000 años. Lo único que existe son unos jeroglíficos esculpidos en piedra, donde mostraban gente haciendo yoga. Pero esto evolucionó realmente hasta el momento, o sea, en la práctica del yoga, por muchos milenios, hasta el momento en que aparece una persona muy importante que se llama Adi Shankara. Adi Shankara fue un ser iluminado que aparece en el año 700 o 800 más o menos, y él decide encontrar la forma de enseñar la práctica de meditación al pueblo en general, porque anteriormente era un concepto que generalmente se utilizaba en los monasterios. Hubo monjes que llevaron esto a las familias y se practicó, pero eso dejó de ser porque ya los monjes no tenían familias. Entonces este proceso de miles de años culminó en Adi Shankara, quien fue, digamos, el innovador. Y él decide, vamos a llevar esto a las familias, vamos a crear un esquema donde mis 5 principales alumnos van a dedicarse en la India a enseñar en el norte, en el sur, en el centro, en el este y en el oeste la práctica de la meditación védica. Y pasados estos años, llegamos al año 1950, donde aparece un yogi, un brahma, un monje que es muy famoso, el señor Swami Brahmananda Saraswati, que traslada este proceso de aprendizaje a una modernidad. O sea, anteriormente tenía que llevarse una práctica que involucraba muchas horas de práctica, involucraba de pronto profesores que eran muy estrictos, pero en realidad eso no era conducente a que las personas pudieran ejecutar esas prácticas en el día a día. Este monje, Swami Brahmananda Saraswati, que en general aquí no conoce nadie en Sudamérica, pero en India fue muy importante porque fue el asesor espiritual de Gandhi, y con él se estructuró la mecánica de cómo se iba a enseñar el tema de meditación o de práctica espiritual en la India. Entonces este señor estructura el método, lo enseña a sus practicantes. Ya hay un practicante muy famoso que casi todos han escuchado, y si no, pues pueden indagar al respecto, que se llama Maharishi Mahesh Yogi, que él llega a los Estados Unidos y enseña esta práctica, y bajo la sombrilla lo que llaman Transcendental Meditation lo enseñan en los Estados Unidos desde el año 50 hasta el día de hoy. Nuestra práctica, si bien es similar a la que enseña en muchos aspectos TM o Transcendental Meditation, no es la misma. Tiene todo el contenido y todo el sabor, digámoslo así, pero nosotros estamos desligados de esa comunidad. Nosotros hemos establecido una comunidad diferente,
puesto creemos que el enfoque no es la comunidad, sino es cada uno de los profesores que puedan enseñar por su cuenta y enseñar de una manera que sea abierta, sin condiciones y sin ninguna restricción. Entonces, esa práctica es lo que nosotros enseñamos bajo el concepto de meditación védica. Y ese concepto tiene 4 partes. Muchos de ustedes han escuchado lo que son el yoga, que en general en la India yoga no es la práctica física. Yoga tiene 3 componentes, que es lo que realmente enseñamos. El primer componente son las asanas, o sea, la parte física de cómo te desdoblas y te doblas y haces un alineamiento físico de tu cuerpo con las energías universales. Eso lo llaman asanas. El segundo componente es la respiración, las diferentes técnicas de respiración para generar el movimiento energético en tu cuerpo, distribuir el oxígeno de tal forma que ese oxígeno incremente la movilidad de las hormonas en tu cuerpo y con ello la energía de tu cuerpo. Y la tercera parte es lo que se llama la meditación o el samadhi, que pues en nuestra práctica es la parte esencial de lo que se enseña. Y siempre arrancamos por ahí, porque en general es más complicado aprender a meditar que aprender a respirar o que aprender a hacer el yoga, en principio. Sin embargo, en la India piensan lo contrario. Sin embargo, aquí en Sudamérica y en los Estados Unidos enseñamos la práctica inversa, y cuando ya eres experto en esa práctica, entonces se hace de la forma correcta. Ese es básicamente el esquema de meditación védica. Cualquier practicante puede hacerlo sin condiciones de edad o de religión o de sexo, que es una cuestión muy importante. Swami Brahmananda Saraswati enfatizaba que cualquier persona, independientemente de su religión, puede practicar este método porque le va a afianzar sus creencias. Y es una práctica muy importante. O sea, cualquier persona que crea que sea católica o que sea musulmana o que sea adventista, lo que sea, esta práctica simplemente afianza su creencia personal. Y como pueden ver aquí en mi pequeño altar, tengo no solamente muchos de los yogis que mencionaba, sino también a la Virgen María, que es dentro del esquema de práctica védica esencial. No la llaman Virgen María, la llaman Madre Divina, y en sistema hindú la llaman Saraswati o la llaman Lakshmi, dependiendo del momento o de la orientación. Pero el concepto es es el mismo. Es la energía pura de creación femenina. ¿Tienes preguntas en el chat, Oscar? Vale, y entonces voy a responder las preguntas que tengo en el chat. Vale. ¿Cómo relacionar esto de la meditación con el ser ilimitado? ¿Y cómo se diferencia con el tema de mindfulness? Muy buena pregunta. Esto de ser ilimitado es un concepto que viene de muchos años y se trabaja en la India. El proceso de pasar de simplemente la práctica de estos 3 tipos o pasos de yoga, asana, respirar y meditar, lleva a un crecimiento, a un desarrollo energético, que es el cuarto paso, digamos así. El desarrollo energético tuyo, el desarrollo de conciencia. El ser ilimitado, el concepto védico, es cuando una persona se ha desarrollado al máximo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, digámoslo así, en todos los esquemas. Pero más que todo desde el punto de vista espiritual, porque ellos conciben que el ser ilimitado es aquella persona que puede cambiar las circunstancias que le rodean continuamente. Y esto a uno le puede parecer un tema ridículo o de pronto fantástico, pero ese es el desarrollo de conciencia. El punto esencial de la práctica de meditación védica es que tú como ser consciente, al ser consciente de todo lo que haces, eres consciente que estás intencionando una vida particular para ti. Y por lo tanto, tienes la posibilidad de desarrollar esa vida al máximo. Con eso viene el tema de la abundancia, el tema de las relaciones, el tema del crecimiento económico, el tema del crecimiento espiritual. Todo viene
alineado con ese proceso de estar intencionando de una manera consciente tu vida. En otras palabras, ellos dicen, las circunstancias es un reflejo del estado de conciencia de cada persona. Y esa es la forma como ellos ven el lograr ser una persona iluminada. ¿Qué diferencia hay con el mindfulness? Es una diferencia sutil, pero es profunda. Dentro del proceso, y vamos a entrar aquí en un detalle de pronto médico o psicológico, que le pediré después a Fernando que me eche una manita ahí también, dado que él es doctorado en psicología. El punto es este. Tú con la práctica mindfulness haces yo diría, un esquema somero en el cual vas a entrar a calmar la fisiología de tu cuerpo a través de un proceso llamado relajamiento. Este proceso de relajamiento generalmente enfoca tu atención en partes del cuerpo para ir relajándose. Y este proceso de relajamiento funciona. En la práctica védica, esa práctica se llama la técnica del cuerpo y mente. Así que existe y nosotros la practicamos también. Pero no la llamamos meditación porque hay un detallito. El detallito es que con el mindfulness uno no logra desconectar los sentidos, los 5 sentidos, para poder profundizar y entrar en estados de trascendencia. Y estados de trascendencia son aquellos estados en donde tu mente está enfocada en un descanso absoluto y tu cerebro está perfectamente sincronizado o en resonancia. Resonancia significa que todas las frecuencias de tu cerebro están funcionando al mismo tiempo. Y eso ocurre solamente cuando estás totalmente relajado. Si estás en lo que se llama el REM, en la etapa de sueño profundo, vas a observar que es exactamente el mismo esquema médico que el esquema de meditación. Entras en resonancia. A ver, Fernando, ¿tú quieres agregar algo? Gracias. ¿Ahí me oyes bien? Sí. Te escucho, sí, con un poco de fluctuación, pero dale. Porque aquí me puse micrófono profesional y todo para que sonara mejor. ¿Se te escucha bien? Bueno. Sí, pues gracias por mencionarme. Sí, yo quería agregar pues que en este programa de meditación védica del que les estamos hablando hoy, lo que estamos ofreciendo es hagamos de cuenta, dulce de durazno. A mí a veces me causa un poquito de tristeza que las personas hayan probado arequipe o dulce de limón o dulce de naranja y crean que ya saben a qué sabe el durazno. El sabor de la meditación védica es un sabor muy diferente al que producen otras meditaciones, incluso algunas de ellas muy dulces. Y esto se debe a que en Occidente la mayoría, si no todas las escuelas que conozco, han traído o prácticas de concentración o prácticas contemplativas para enseñar en Occidente. Algunas de ellas, por ejemplo, muy asociadas al budismo. No olvidemos que el mindfulness viene siendo como una especie de adaptación norteamericana de las prácticas budistas de conciencia atenta, que en el contexto del budismo tenían un significado y un propósito diferente al que se le da en el mundo cultural norteamericano, cuando ya se trasladan esas terapias como un terreno más de la psicoterapia y de las terapias de la calma personal y del manejo de la inteligencia emocional. Las prácticas de mindfulness, excelentes como son, y por supuesto las practicábamos Oscar y yo también, son prácticas en las cuales, como su nombre lo indica, intentamos tomar conciencia de todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, incluyendo, por supuesto, y muy importante, nuestras propias emociones. Hacernos testigos de nuestras emociones ayuda a que nuestras emociones no nos dominen. Pero esta práctica de meditación védica no es para hacer conciencia de nuestras emociones, ni es para trabajar con nuestras emociones, ni para pensar en alguna cosa, sentir o imaginar alguna cosa. La meditación védica es una práctica que se hace para trascender todo esto. Por eso en algún momento se le dio el nombre de trascendente
o trascendental a este tipo de meditaciones, porque trascender significa ir más allá de alguna cosa, y en este caso significa ir más allá de cualquier actividad mental, por positiva que sea. Es decir, poner a la mente en un estado de funcionamiento en el que esta va de estados de mayor actividad a estados de menor actividad, y de esos de estados de menor actividad vamos naturalmente, sin esfuerzo y sin actitud alguna de concentración, a estados todavía menores y menores de actividad, hasta llegar a un estado que se llama el estado de conciencia pura, o el estado del ser. Ese estado maravilloso de conciencia infinita, ese estado de ser ilimitado que es la conciencia del ser, la conciencia pura, es es el sabor, es el dulce de melocotón del que les estoy hablando. ¿Y no hay alguna experiencia semejante, por lo menos en mi caso personal y en el de Oscar, de otras prácticas de meditación que conduzcan tan simplemente, tan sencillamente, con instrucciones tan simples como las que tendría que recibir un niño de 5 años para aprender, llegar a estados tan profundos de inactividad mental, que son a su vez estados de profundo silencio y de profunda felicidad interior, algo que los budistas llamaban el estado de alegría sin objeto, un estado en el que se produce una plenitud que no es causada por ningún objeto interno ni externo que cause placer o que deje de causar displacer. Entonces, esta experiencia de la que estamos hablando es la experiencia de la que en última se trata, en un contexto muy apropiado para el siglo XXI. Como decía Oscar, el siglo XXI requiere explicaciones para el siglo XXI y aproximaciones para el siglo XXI. Y el tema es que muchas escuelas orientales que trajeron métodos de meditación a Occidente traían, digamos, la mitad del sabor del dulce de melocotón, porque faltaba la otra mitad. La otra mitad tiene que ver con las teorías del desarrollo, que solo llevan descubriéndose unos 100 años. Realmente hoy en día en las ciencias sociales estamos en un momento tan importante de giro como el que se produjo en la historia de la biología cuando se descubrió el ADN y cómo se transmitía la herencia genética mediante esa molécula helicoidal. Hoy las ciencias sociales tienen el panorama completo acerca del desarrollo del potencial humano, organizado y entendido de una forma magistral por la teoría QAL, por Ken Wilber y por muchos otros estudiosos como Graves. Y es dentro de ese contexto mucho más amplio, dentro del que queremos transmitirles a ustedes estas técnicas ancestrales de procedencias tan antiguas que vienen no solamente con la bendición de esas tradiciones antiguas de meditación, sino con la comprensión adecuada de ellas para evitar también, digamos, las dificultades que se producen cuando se traslada de forma literal una técnica oriental de meditación a un contexto occidental. Entonces, eso le da, digamos, un enfoque de profundidad a la meditación védica que, en mi opinión y en la de Oscar, no se ha dado en ninguna otra escuela de meditación, por lo menos que nosotros conozcamos en este momento en Occidente. Bueno, qué buena explicación. Me quedé callado. Bueno, por eso este socio es el que me va, o nos vamos a colaborar en este proceso de enseñar este taller, porque es una maravilla tener a alguien como Fer en este proceso. Y de nuevo, una cosa importante, pero creo que había una pregunta de Virginia. Virginia, ¿tenías una pregunta? ¿Querías desarrollarla? Ay, pues muchísimas gracias, pero resulta que bajé la mano porque fue contestada justamente con la aportación del, no sé, el doctor Baena, porque, bueno, me dio respuesta. La pregunta que yo quería hacer era que, ¿por qué en el siglo XXI estamos hablando todavía de ser iluminado y de prácticas meditativas y de iluminación? Si eso nace, como ustedes lo planteaban desde un principio, en tiempos, ¿no?, ancestrales, y ha sido pues el mismo problema. ¿Por qué seguimos teniendo el mismo problema de iluminación a estas alturas, no? Pero bueno, ya ahorita con este sabrosísimo dulce de melocotón que espero que podamos saborearnos en el próximo taller, pues creo que me quedó claro con estas aportaciones de la psicología positiva o de la psicología de Ken Wilber y de demás
que están trabajando ahorita, pues están complementando nuevas aportaciones para nuestro desarrollo. Pero sí me preocupaba porque a mí cuando hablan de iluminación, la verdad yo me pregunto, ¿por qué seguimos? Pues si estamos buscando la iluminación, al ser iluminado quiere decir que estamos en la oscuridad, seguimos la oscuridad. Sí, desafortunadamente seguimos. Como puedes notar, no es sino abrir la primera página del Tiempo o del Diario de Nueva York o cualquier prensa y estamos en la oscuridad. Para la mayoría de gente, no todo el mundo. Y por eso ese llamado a iluminar es simplemente un llamado a ser más consciente de todo lo que haces, dices y piensas. Así es. Muchas gracias. Alguna vez en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Bogotá estaba hablando un monje zen dando su conferencia y alguien le dijo, bueno, pero ¿qué es eso de la iluminación? Uno de los ayudantes o acompañantes del maestro zen estaba muy cerca del enchufe de la luz del auditorio y él le dijo, apaga la luz. Él apagó la luz y todos nos quedamos en penumbra. Ese era el switch general de iluminación del auditorio. El auditorio no tenía ventanas. Nos quedamos en la penumbra absoluta y luego el maestro zen dijo, vuélvela a aprender. El señor la aprendió, volvimos a ver y él dijo, eso es la iluminación. Cuando pasas de un estado de conciencia de sufrimiento a un estado de conciencia de felicidad, cuando pasas de una experiencia de identificación con tu propia historia personal, con la novela de tu vida y con el cuerpo que has tenido durante toda esta novela, a identificarte con lo más profundo que hay dentro de ti y que hay dentro de mí, que no es diferente dentro de mí que dentro de ti, porque dentro de mí y dentro de ti somos uno. Y cuando hacemos conciencia de ese campo de vida ilimitada, de ese campo de conciencia infinita, es como si nos despertáramos. Cuando tú te despiertas, te perseguía un tigre por una pradera y te despiertas y te das cuenta que no había ni tigre, ni pradera, ni colmillo, sino que estabas en tu cama libre de cualquier peligro. Te sientes despierta, te sientes feliz porque sabes que eso era solo una ilusión de la que acabas de salir. Y esa experiencia de despertar profundamente liberadora es la experiencia que descubrieron la mística oriental y la mística occidental, dándoles distintos nombres, y es el horizonte de posibilidad hacia el que se mueven siempre las prácticas transpersonales y las orientaciones transpersonales de la existencia. Y ahora con la enorme ventaja de que no solamente las comprendemos desde los aportes de las escuelas orientales de meditación, sino también desde las comprensiones más profundas de las ciencias sociales y de la psicología evolutiva. Entonces, eso a mí me emociona, a Oscar lo emociona muchísimo, a mí me encanta de Oscar, sobre todo esa tranquilidad que siempre exhala, esa paz interior que siempre se respira oyéndolo. Y estamos muy, muy contentos de saber pues, que vamos a conformar un equipo de trabajo muy bonito con todos ustedes para constituir una comunidad de caminantes espirituales que exploren con valentía estos caminos nuevos de trascendencia. Tienes una pared maravillosa, Virginia, me encanta tu pared, me encanta, es del gusto más exquisito esa iconografía que tienes allí detrás. Sí, muchas gracias, aquí está su casa, en México. Yo complementaría algo más fuera de todo lo agradable que menciona Fede respecto a el desarrollo personal. Yo tenía la impresión cuando fui a hacer estos retiros que el crecimiento personal se da simplemente haciendo la práctica. Me siento, hago el yoga, hago todas estas meditaciones y ya. Y resulta que la experiencia me ha mostrado que eso es apenas el comienzo. La parte más profunda es cuando coges esos estados de felicidad, digámoslo así, o de calma personal o de estabilidad y los integras a tu vida, a los problemas que ves todos los días.
a los dramas que ves todos los días. Es la parte más complicada y a la vez la parte más interesante. O sea, en otras palabras, el ser iluminado es una persona no solamente que está equilibrada, sino que frente a cualquier problema diario puede buscar una solución sin que haya ningún tipo de drama o sin que se genere ningún tipo de drama. Esa es la parte que es más interesante de este proceso. ¿Qué otra preguntita tienen, muchachos, muchachas? ¿Qué hay por aquí? Interesante. A ver, pero mientras nos sale otra pregunta, Fer, ¿cómo ves tú esto de los 4 días que vamos a enseñar? ¿Qué crees que es lo que la gente puede esperar de estos 4 sesiones, estos 4 fines de semana? Bueno, yo creo que es un abrebocas. Les vamos a pasar unos pasabocas muy sabrosos, volviendo a la metáfora la metáfora gastronómica. Vamos a tener una aproximación, una aproximación completa, es decir, integrada e integral, una aproximación completa a lo que significa vivir con plenitud. Vivir con plenitud tiene por una parte un componente sumamente personal, tiene que ver con nuestra salud psicológica, con nuestra salud emocional, con nuestra paz interior. Tiene un componente muy interpersonal, porque nuestra felicidad no solo depende de cómo nos sintamos nosotros con nosotros mismos, también depende de cómo nos relacionamos con los demás. Y aunque casi todo puede mejorar cuando mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sin embargo, tenemos que sembrar para cosechar en el área de las relaciones interpersonales, de las relaciones de pareja, de las relaciones con nuestra comunidad, el desarrollo de habilidades relacionales armoniosas y amorosas es tan importante como la inteligencia intrapersonal. De modo que además de la inteligencia interpersonal, tenemos que hablar de inteligencia interpersonal y de herramientas para fomentar esa inteligencia. Y además de estos 2 aspectos que tienen que ver como con los aspectos subjetivos de la vida, tanto los personales como los comunitarios, vamos a trabajar áreas, digámoslo así, más objetivas de la vida, que tienen que ver por un lado con la salud, con nuestra salud física, con nuestro bienestar energético, con nuestra armonía energética, con el manejo de y el funcionamiento de nuestros canales de energía y de nuestra salud física, como con los aspectos, digámoslo así, exteriores de la vida, asociados a la prosperidad, asociados a la creatividad, asociados a la capacidad que tengamos para construir y realizar un proyecto de vida. Todo eso integrado, eso es el reto. El reto es integrar estas 4 áreas de la vida, 2 de ellas subjetivas, 2 de ellas objetivas, 2 de ellas que tienen que ver con nosotros como personas y 2 de ellas que tienen que ver con el mejoramiento de nuestro medio ambiente. La perspectiva védica integral siempre tiene que ver con un enfoque integrativo y los enfoques integrativos nunca dejan de lado alguno de estos 4 aspectos que acabamos de mencionar. La mesita tiene 4 paticas, en este sentido es una mesita de 4 paticas que no debe cojear en ninguna de las 4 patas. Y aquí nos vamos a llevar mucho más allá lo que ustedes alguna vez quizás oyeron decir en una película que se llamaba El Secreto y en un libro que se llamaba El Secreto. Esa película ponía casi que planteaba una especie de solución mágica a la vida, que era sentarse y visualizar cosas que uno quiere lograr, pero en realidad no es un asunto de magia psicológica, no es un asunto de magia de visualizar cosas, el asunto de alcanzar la felicidad, sino que es un asunto de trabajar con los demás y de trabajar con el entorno para vivir en un entorno más feliz desde un punto de vista, digámoslo así, más crítico. Entonces, es un curso que yo siento que es muy completo y yo ya lo he ofrecido en empresas que me han pedido que trabaje con sus empleados para que les dé, para tener un panorama más amplio acerca de
diversas felicidades que el ser humano necesita alcanzar. No es solo un tipo de felicidad, son 4 tipos de felicidades diferentes para los cuales hay que tener 4 tipos de herramientas distintas, y alrededor de todas ellas y en el centro de todas ellas está la meditación védica desde el punto de vista que lo vamos a plantear Oscar y yo. Me parece que es una buena forma de sumar, sintetizar lo que tenemos en mente. Yo creo que en cualquier caso, como experiencia, va a ser algo transformativo. Pues para mí y para Fernando lo ha sido. O sea, yo nunca pensé que a través de la meditación uno pudiera cambiar tanto como se ha cambiado en todos los aspectos. O sea, generalmente a uno le dicen que uno cambia mucho antes de que uno se dé cuenta que ha cambiado. En mi caso particular, eran más los eventos en donde yo me sentía normal, pero la gente dice, bueno, ¿usted por qué ya no es tan reactivo frente a esto o frente a aquello? ¿No? Porque estoy calmado, no siento necesidad de ser reactivo. Entonces es interesante, es un arranque, y es un arranque muy bonito que les puede servir mucho. Y la parte más interesante del tema védico es que hay muchísimo más detrás. Este es simplemente la punta del iceberg. El iceberg tiene tanta profundidad y tanto contenido que nos podríamos pasar años enseñándolo, pero pues vamos a ir por partes. Para aquellos que quieran arrancar con nosotros, este es el primer paso y hay muchísimos pasos adicionales, porque la parte interesante de la teoría o del método védico es que ellos entendieron que todo el mundo tiene un deseo particular. Algunos quieren avanzar un poquito, otros quieren avanzar más y otros quieren avanzar hasta el final, hasta lo último que puedan aprender. Y para cada uno, ellos desarrollaron un esquema particular de enseñanzas. Por ejemplo, desde la parte sofisticada de los últimos esquemas de enseñanza se hablan de los sutras de Patanjali, que era un ser iluminado igual que estos maestros que mencionamos, y él desarrolló unos métodos para utilizar ciertas prácticas de meditación que son muchísimo más profundas y muchísimo más complejas dentro de los resultados que uno puede pensar y obtener, esperar obtener. Pero bueno, eso es ya entrando en más profundidad para aquellos que quieran avanzar mucho más con nosotros. Yo creo que... Dime. Otra linda metáfora es la de la flor, ¿no? Dime. Para resolver la pregunta que tú haces, y es la de una flor de 4 pétalos. Yo diría que lo que ha ocurrido en el campo de la educación y en el campo del desarrollo humano hasta que aparecieron las teorías integrativas o las teorías integrales del desarrollo humano, es que cada especialista, cada psicólogo, cada maestro, cada educador, cada persona que creía tener en sus manos herramientas de potenciación de la capacidad humana, de las inteligencias humanas, tenía en sus manos un solo pétalo. Pero cuando se descubre que estos 4 pétalos vienen de un mismo tallo, que es solo una flor de la que se trata, y se descubre cómo darle nutrientes a esta flor, cómo darle abono a la tierra que está sembrada, cómo restablecer el flujo de savia hacia todos los órganos de la flor, entonces la flor reverdece. Lo que decía Oscar ahorita es muy bonito, y es, yo sentí los cambios antes de que me diera cuenta de ellos incluso. Es tan natural evolucionar cuando, para una flor, es tan natural evolucionar cuando se restablece el contacto con la savia y con la tierrita y con el abono, y cuando vuelve y surge agua y savia que fluye hacia los tallos y los pistilos y el cáliz de la flor. Es tan natural que todas las áreas de la flor mejoren sin que la flor misma se lo haya propuesto, porque es tan... ¿Cómo hacer que el crecimiento de un individuo y de una comunidad sea natural? ¿Cómo hacer que de pronto tú estés disfrutando de la vida más y más sin haberte dado cuenta ni siquiera cómo lo estás logrando, sin habértelo propuesto, sin siquiera estar repitiéndote 100 veces al día, mi vida es linda, todo está mejor, cada vez me tiene que ir mejor? Es porque este proceso no es un proceso de autosugestión, no es un proceso autohipnótico, no es un proceso
en el que haya que involucrar al intelecto o a la mente consciente, sino que es un proyecto de raíz, es un proceso que se da de raíz, debido a que la raíz de todo cuanto evoluciona es el ser. Y cuando restablecemos el flujo de la savia hacia todos los órganos de la flor, vemos crecer una comunidad, vemos crecer una familia, vemos crecer un planeta, simplemente porque estamos aplicando la simple y sabia y sencilla sabiduría de hacer conciencia de lo que somos en esencia, que no es de lo que es de lo que se trata toda tradición de la filosofía perenne, toda tradición que sepa llevar a los seres humanos a contactar su verdadero y más íntimo ser, en la experiencia más simple de la vida, que es la experiencia a la que lleva una práctica profunda de meditación. Entonces, lo lindo de esto es, por un lado, la simpleza y la sencillez con la que puede alcanzarse, y por el otro lado, las áreas que puede afectar algo tan simple, todas las áreas de la vida que pueden ser afectadas por algo tan simple como hacer una práctica de meditación védica. Pero lo que haremos será como introducirlos a ustedes en las áreas, en las 4 áreas principales de la vida, para mostrarles la relación que esas áreas tienen con la experiencia del ser, y de ese modo motivarlos e invitarlos a tener esa experiencia. Muy bien dicho. Yo, sí, sinceramente, pues estoy muy contento de que ustedes estén interesados al participar en esta charla. Estoy seguro que en el seminario va a ser, la experiencia va a ser única. Y yo personalmente pienso, y quisiera cerrar por mi lado el chat, mencionando algo muy interesante, algo personal de lo que hablé hace casi un mes en una charla sobre Jesús, sobre el yoga de Jesús, el yoga de Cristo. Y lo que quería traer a colación es que yo siento que las enseñanzas de este maestro tan importante de nuestro mundo no fueron interpretadas de una manera apropiada, o fueron parcialmente interpretadas, particularmente porque él nunca escribió nada. Todo lo que escribió lo escribieron otras personas que dijeron que él dijo y hizo. Pero de las pocas cuestiones que encontraron en una cueva en Egipto, que de ahí trataron de establecer interpretar de una manera práctica, es lo que hoy conocemos como los evangelios gnósticos. Ahí presenta una imagen muy interesante de Jesús como persona humana y como una persona iluminada. Y es algo muy interesante porque es un contraste entre los evangelios clásicos y los escritos gnósticos, en donde esta persona, desde el punto de vista gnóstico, era una persona totalmente dada al servicio a la humanidad, totalmente enfocada a que sus apóstoles entendieran qué carajo le estaba diciendo, lo cual para ellos era bastante difícil. Pero él hablaba de una forma, como decía Fer, muy básica, en cuanto a que todo era con parábolas y todo era centrado a que se conocieran ellos a sí mismos y entraran a ese reino de Dios que estaba dentro de sí mismos. Entonces yo creo que esas parábolas son 2000 años después aún importantes y resuenan con todas las prácticas místicas orientales. Es un paralelo muy bonito. Bueno, no sé si hay más preguntas, Fer, ¿tú tienes algo más que quieras agregar? No. Si hay alguien más que tenga preguntas. Sí, a mí me gustaría saber cuáles son las fechas que están previstas para estos talleres, cómo va a ser la logística, los horarios. Vale. Hasta donde entiendo, Silvia, estamos en el proceso de estructuración, porque queremos hacerlo de una forma que sea llevadera, que no vayamos a quemar a la gente. Entonces, hemos pensado seguramente sábado y domingo, 1 hora, 1 hora y media cada día, para que sea fácil de absorber. Y en 4 segmentos, o sea, 4 fines de semana, para que las personas puedan practicar de un fin de semana al otro lo que se enseñó y lleguen con preguntas.
Entonces sea un proceso dinámico, que no sea solamente nosotros dando cátedra, sino que ustedes puedan practicar, que es en el fondo la filosofía védica. No crean nada de lo que digo, practiquen ustedes y ustedes tendrán su propia experiencia y ahí salen a preguntar. Esa es la idea. Creo que se va a dar más o menos en la tercera semana de marzo, por 4 fines de semana, pero estamos todavía cuadrando. Parte de la razón por la que estamos cuadrando es por situaciones como el taller que vamos a hacer este miércoles. Hay una alta demanda de las familias, de los padres para este taller y eso toma prioridad frente a lo que estamos estructurando. Entonces, pues también los invito para que se suscriban a ese taller gratuito del miércoles que arranca. Muchas gracias. Vale. Yo entré un poquito tarde al chat hoy, Oscar. Yo te había entendido que hablaste algo acerca de tu viaje a India. Muy ¿Me lo poco, perdí? o sea, lo inicial, lo básico, o sea, el tema de explorar la idea de ir a la India después de 5 años de haber sido profesor, para mí era, digamos, el objetivo. Y lo que expliqué fue básicamente las emociones y lo que encontré como resultado de este retiro. Y los retiros allá son muy, muy particulares. Uno piensa que simplemente uno llega y se sienta a meditar. No, 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 no. Esto arranca a las 5 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Y involucra práctica de yoga, práctica de respiración, comer de cierta forma, hacer ejercicio de cierta forma, lecturas para aprendizaje y también interacción entre las personas que van a estos retiros. O sea, es una práctica demandante, pero agradable, diferente. No sé si en tu caso, Fer, fue la misma cuando estuviste en la India. Bueno, esa es toda una historia. Yo estuve casi 6 meses y escribí un diario que, a propósito, quienes deseen leerlo, con mucho gusto se los mandamos a un chat. Yo te lo mando a ti y tú miras cómo lo redistribuyes o lo que sea. Se llama Diario de mi viaje a India. Si alguien está interesado, pasé por muchas escuelas, pasé por muchas experiencias, hice una anotación cada vez que sentí que algo importante había ocurrido y que algún aprendizaje importante había experimentado. Y como yo soy escritor, pues me dije a mí mismo, voy a hacerme esta bitácora. De modo que quien quiera conocer la bitácora se las mandamos para que disfruten viéndola. Está también y se puede bajar en academia.edu, el diario de mi viaje a India. Ahí buscan por Fernando Baena Bejarano y ahí encuentran 80 y pico textos. Y uno de ellos es diario de mi viaje a India. Ahí lo pueden bajar y lo pueden compartir porque definitivamente, si a mí me ofrecen un viaje a Urano, a Neptuno, a Orión, a las Pléyades, yo digo, no, mejor denme un viaje a India, porque eso es lo más extraterrestre que puede uno experimentar. Absolutamente todo es novedoso, es hiperestimulante, los colores son distintos, los olores son diferentes, hay que estrenar cerebro para poderse quedar en India, y si no estrenas cerebro te devuelves corriendo para tu país. Es una experiencia fabulosa, maravillosa, nunca vuelves a ser el mismo. Y es, digamos, muy breve el tiempo para contarles todo lo fascinante que puede llegar a ser, pero viajar a cualquier sitio de este planeta es más o menos viajar a un sitio parecido al de uno, excepto si vas a India y aterrizas en Bombay o en Nueva Delhi o en Madras o en Varanasi. Ahí haces un viaje al pasado, realmente es un viaje histórico, porque no solo viajas a otro lugar en el planeta, viajas a otra época de la historia. Es como que te metes en una cápsula en el tiempo porque aterrizas en un tiempo que no existe ya. Es cierto. Y allá se siente vivo la enseñanza. Allá es como que se te pega en la piel la enseñanza espiritual. Yo digo que llegar a Colombia y subirse a un taxi es automáticamente recibir una lección de fútbol o de política, ¿no? Porque aquí todo el mundo habla de fútbol o de política. Pero subirse en India a un taxi es básicamente subirse a oír a un maestro espiritual. Es que inmediatamente, solo con subirte a un taxi ya sales transformado. Me pasó varias veces en los taxis. Sí, le dan a uno cátedra a estos muchachos de allá. Y otra perlita para las personas que quieran caminar este camino con nosotros. La idea final de este proceso, yo lo veo
realmente es haciendo un retiro en Rishikesh, en India. Es nuestro deseo y lo que queremos hacer es tener una comunidad que esté lista para irnos hasta allá y ver en físico cómo es que se hacen las cosas con los profesores que tenemos allá y con las circunstancias tal cual como son. Entonces este es el comienzo, es el arranque, a ver cuántos se animan. ¿Pueden repetir, por favor, dónde localizamos la historia de mi vida? El diario se encuentra en academia.edu. En academia.edu es un lugar en el que generalmente personas con vida académica cuelgan sus papers y sus investigaciones. Y yo he colgado ahí como unos 80 textos. Uno de ellos se llama Diario de mi viaje a India y está en academia.edu, pero también se lo envío ya ahorita a Oscar o a la gente de Vida Integral para que si ustedes lo piden, pues se los puedan enviar directamente el PDF y lo disfrutan y me cuentan qué sintieron y si pudieron viajar conmigo. Sí, sería interesantísimo. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Alguien tiene algo más que quiera preguntar? Yo busqué el libro, bueno, las notas, pero creo que no las encontré. Se llama Diario de viaje a India, notas en mi libreta viajera. ¿No, verdad? No, yo no le di ese subtítulo. Ok, Puede que gracias. estés encontrando un texto muy parecido, pero con otro título de otro autor. Ya te lo busco y ya se lo envío a Oscar. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Vale, yo sugiero para las personas que estén interesadas, a ver, yo voy a poner aquí un email para que me envíen el nombre. A ver, voy a poner de pronto el de la vida integral. Dame un segundito. Se llama Diario de un... Espérense a ver, Montico. Sí, aquí está. Se llama Diario de un viaje a India y ya le estoy enviando el archivo en PDF a Oscar. A Oscar. Vale. Entonces, quien quiera, por favor, me textea. No sé si tienen acceso a nuestro WhatsApp en la vida integral, ¿no? Entonces, envíenme un email a la siguiente dirección. Oscar Cani, se escribe Oscar, C-A-N-I, Oscar Cani, @yahoo.com y yo les hago llegar. oscarcani@yahoo.com. Quiero el archivo y yo se los hago llegar. Muchas gracias. Vale. Acabo de compartir el vínculo y además el archivo en PDF. Vale. Gracias, muy amable. Con todo cariño. Un gusto haberlos tenido y esperamos que se animen en marzo y mientras tanto pues miren todo lo que viene porque viene una serie de cosas muy interesantes de aquí en adelante en todos los aspectos. Así que nos place tenerles y esperamos verles de nuevo pronto. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Muchas gracias, muy interesante, muy amables. Muchas gracias y muy interesante. Namaste, Oscar, y a todo el mundo un abrazo muy grande. Namaskar y hasta luego. Gracias. Hasta luego.